bienvenida a la doctora Catalina Mendoza, quien es experta en género y desarrollo. Fue coordinadora de un programa de posgrado en género, niñez, en género en la Universidad de Cuenca y coordinadora también en el gobierno provincial de la SUAY en género, niñez y adolescencia. Una experta en estos temas. ¿Cómo mira, doctora Mendoza, para iniciar este diálogo, el tratamiento que se dio en la Asamblea nuevamente del tema del aborto, que está relacionado con el Código Orgánico de la Salud y con el COIP? En esencia, lo único que acordaron los asambleístas, aunque aún no está aún no está escrita la propuesta para esta ley que eventualmente tendrá que ser votada, y creemos que muy pronto en la asamblea, es que el aborto por emergencia obstétrica se admitiría en el Código de la Salud. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí conversando con usted y con la ciudadanía. Muchas gracias. En efecto, quienes pertenecemos al movimiento de mujeres de la SUAY y del país en general, aspiramos a que la Asamblea Nacional pueda comprometerse con los derechos humanos de las mujeres. La discusión y el debate en torno al aborto ha tenido un proceso largo, porque larga es la lucha para la despenalización de este tema. En caso concreto está planteado por violación. No obstante, a mí me parecería necesario indicar que siempre traemos al debate el tema de la despenalización del aborto y ahora la atención de emergencia a las mujeres que estén necesitando atención médica, como digo, de emergencia. Pero a mí me parece siempre necesario indicar que detrás de todo esto existe una historia patriarcal de regulación de los cuerpos, de las decisiones y de la autonomía de las mujeres respecto de la toma de decisiones respecto de su cuerpo. Y frente a ello yo siempre me he posicionado como una defensora de la desregulación del tema del aborto en el Código Integral Penal. Por principio, porque históricamente fue pensado como una forma más de regulación de las decisiones y de la autonomía de las mujeres. En algún momento usted me hacía una entrevista sobre mi opinión en torno a la despenalización del aborto por violación, y yo expresaba mi total convicción respecto de que este es un tema de derechos humanos. Es un tema de reconocer como Estado ecuatoriano que existe la necesidad de una reforma legislativa, pero además de una política pública que permita prevenir, en primer lugar, la ocurrencia de embarazos, por ejemplo, adolescentes, ¿no?, de embarazo a muy temprana edad, embarazos forzosos, pero también de atender, ¿no es cierto?, las causas, las consecuencias ya de un problema de este tipo. Para entender estos temas en la problemática ecuatoriana, en el escenario ecuatoriano, vale la pena refrescar un poquito qué es lo que está en la Constitución, pues tanto el Código de la Salud, que se lo discute ahora, como el Código Orgánico Integral Penal tienen que estar bajo su paraguas. Efectivamente, esto siempre nos lleva a la famosa discusión de la protección de la vida desde su concepción. Esta discusión nos ha llevado a dos posiciones, diría yo, ¿no? Una defensa abstracta de la vida, ¿no?, y una defensa concreta, ¿no?, de la vida de miles de niñas, de adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, porque es violencia sexual, y están casi condenadas, ¿no?, a cursar un embarazo y luego a tener a un hijo o hija producto de un embarazo, de una violación. Entonces, nuevamente tenemos que concretar el debate en torno al derecho a la vida, en concreto vinculada con los derechos humanos de los sujetos, y en este caso de las sujetas de derecho que están atravesando condiciones de violencia sexual, de un embarazo forzado, ¿no? Entonces el Estado ecuatoriano no puede ser nuevamente omisivo respecto de la necesidad de la política pública para proteger a las, en este caso a las sujetas de derechos. En este caso a mí me parece clarísimo que
seguimos debatiendo en torno a estas abstracciones respecto a la vida y dejando de lado efectivamente las concreciones que son las miles de mujeres que están muriendo a causa del embarazo, a causa del aborto. Lo que se apruebe o no en el Código de la Salud va a tener de cualquier manera trascendencias en las reformas que también se intentan hacer al Código Integral Penal. En efecto, las reformas no pueden de hecho ser planteadas aisladamente, requieren necesariamente una vinculación y una articulación. Es importante la reforma que se está planteando, es importante tanto en el Código de la Salud, que ya lleva mucho tiempo su discusión, como en el Código Integral Penal, que lleva también un tiempo sin que se afirme una posición tajante, digamos, del Estado ecuatoriano. No es una posición que gira en torno a estos debates más de carácter social, un tanto reaccionarios, un tanto conservadores, que nuevamente hablan de estas abstracciones. Pero más que ello, o sea, siendo importante la reforma legal, más que ello me parece a mí que ahora tenemos que irnos al debate de la política pública. Muchas veces estos debates nos enfrascan en la parte formal del derecho, que es importante, no lo niego, es fundamental. Pero luego tenemos que ir a la parte estructural del derecho, o del fenómeno jurídico, o de las políticas públicas. ¿Cómo están preparadas nuestras instituciones públicas, tanto las que tienen que ver con la salud, como la inclusión social, como las de educación, precisamente para acercar, ¿no es cierto?, esta reforma normativa formal a la realidad social? Es decir, cómo se organizan las instituciones públicas para que esta política pública sea efectivamente implementada, sea necesariamente articulada. También en el caso del sistema educativo, ¿no? Hace algunos días escuchaba de cómo se van a imprimir nuevos textos educativos, que eso costaba varios millones de dólares al Estado ecuatoriano, pero nuevamente nosotras como mujeres estamos planteando la necesidad de saber cómo está la política pública de educación de la sexualidad, teniendo en cuenta que también tiene que estar articulada la formación de los niños, de las niñas, de los docentes. Y esto nos lleva a algo que ven como amenazas a algunos sectores de la sociedad ecuatoriana con respecto a la decisión del matrimonio igualitario. La interpretación que dio la Corte Constitucional, que los detractores de esta decisión señalan que la Corte se tomó atribuciones que no tiene, que no solamente interpretó, sino reformó la Constitución que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se ha debatido mucho sobre esto. Hay el consenso de que el matrimonio igualitario no es un tema de gustos, de preferencias, de dogmas, sino es un tema de derechos. Efectivamente. Yo tenía un profesor en el doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Roberto Viciano, que solía decir que estando en la Constitución, muchas veces puede no gustarme un determinado tema, pero ese tema tiene que ser efectivamente puesto en práctica. En el caso del matrimonio igualitario, si bien el artículo de la Constitución hacía referencia a el matrimonio heterosexual, digamos así, el matrimonio entre un hombre y una mujer, no obstante, la propia Constitución tiene normas que hablan de que los derechos que están contenidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que son más favorables tienen que ser garantizados. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos y su interpretación dada a través de la opinión consultiva 017 o 023 2017, que interpreta el artículo referente al matrimonio de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que si bien se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, esa es una forma de protección de una forma de constituir una familia, pero también es necesario proteger otras formas de constitución de las familias, haciendo una interpretación armónica de la Constitución. Entonces, no es que la Corte Constitucional reformó, sino únicamente aplicó lo que dice la propia Constitución respecto a la vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en este caso la Convención Americana de los Derechos Humanos, en torno a que el matrimonio entre un hombre y una mujer es
una figura reconocida, y las otras figuras que constan en el ordenamiento jurídico internacional tienen que ser igualmente protegidas en el caso de nuestro Estado ecuatoriano. Usted, entendemos, doctora Mendoza, lleva adelante una investigación sobre mujeres transgénero privadas de la libertad, una minoría por dos atributos. ¿Cómo se encuentra este grupo, esta minoría en materia de derecho? Sí, justamente frente a la situación carcelaria que ha sido bastante difundida a nivel nacional, a veces omite que dentro del colectivo Personas Privadas de la Libertad existen grupos que tienen doble o triple vulnerabilidad, como usted muy bien señala. Tuve la oportunidad de estar presente en la cárcel de Turi. Yo, ahí sí, recogiendo las palabras de un profesor de la Facultad de Jurisprudencia, de Ghana, eufemísticamente llamamos centros de rehabilitación social cuando son cárceles. Rozando las puertas del infierno, realmente. Estaba yo... Todo lo que se ha dado en las cárceles ecuatorianas, sí, en las últimas semanas y meses. Yo conocí de cerca cómo un grupo de mujeres trans, ¿no?, que está privada de la libertad. Por ejemplo, casos de cómo más bien teniendo derecho a beneficiarse, por ejemplo, de la prelibertad, ¿no?, simplemente no tienen ninguna asesoría legal, ni de la Defensoría Pública, ni de abogados particulares o de abogadas particulares, para que puedan ejercer este derecho a la prelibertad. Tuve la posibilidad de conocer, por ejemplo, a una mujer trans que en la época en la que ella fue sentenciada a cumplir una determinada pena por el Código Penal de esa época, según el Código de Procedimiento Penal, ella tenía la posibilidad de salir, beneficiarse de la medida de prelibertad cumpliendo el 40% de la pena. Ahora, hace pocos días, ella ya cumplía el 80% de la pena, sin derecho a la defensa, sin derecho a la asesoría especializada. Como era una mujer trans pobre, ¿no?, nunca pudo tener la asesoría legal correspondiente para beneficiarse de esta medida. Entonces, muchas personas en la cárcel están, a más de privadas de la libertad, están prácticamente abandonadas, son invisibles a los ojos del Estado. Y no fue sino a partir del apoyo comprometido de una mujer luchadora como es la doctora Tania Vázquez, que 2 mujeres trans privadas de la libertad han podido beneficiarse de la prelibertad. Algún momento me tocó salir fuera del país y escuchar las noticias desde fuera del país sobre la situación carcelaria, la muerte de personas privadas de la libertad. Es a propósito el estado de excepción que se lo prolongó por un año más, lo más adecuado que ha podido hacer el gobierno. Sí. Hubo muchos grupos, organizaciones sociales que se opusieron, que dijeron que ese no era el camino. Sí, yo quisiera decir solo, terminar una idea anterior. Desde fuera del país, ¿no?, escuchaba los casos de muertes violentas dentro de las cárceles y pensaba directamente en estas compañeras mías que tuve la posibilidad de conocer estando haciendo la investigación. La sensación de inseguridad, de impotencia que sentía puede ser en algo equiparable a la sensación de impotencia que pueden estar sintiendo las familias o los familiares de las personas que están privadas de la libertad. Hay que recordar que las personas privadas de la libertad, mejor dicho, el Estado es el garante de la vida y de la integridad de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, actualmente... Por ello hubo una declaración lamentable del señor Santiago Cuesta sobre este tema, diciendo que podían hacer contra la acción de estas mafias adentro de las cárceles. Es importante decirle a la ciudadanía que el Estado ecuatoriano puede llegar a ser responsabilizado internacionalmente por lo que está sucediendo. La vida y la integridad personal, la dignidad de las personas privadas de la libertad, y el Estado está omitiendo realmente su deber de cuidado y de protección. Entonces, para mí, la declaratoria de emergencia es una medida parche y posiblemente la menos conveniente y la menos importante de las medidas que el Estado ecuatoriano debió tomar. Por ejemplo, hace unos días se convocó aquí en la ciudad de Cuenca a una marcha por la seguridad,
y algunos de los actores relacionaban el aumento de la inseguridad por la ubicación de la cárcel de Turi, cuando este tema es un tema que ni de lejos tiene que ver con los aumentos de la inseguridad. Tengo la impresión de que precisamente porque no se identifican cuáles son las responsabilidades del Estado ecuatoriano, aquí en la ciudad de Cuenca y en el resto del país no ha habido la suficiente denuncia y la suficiente crítica, ¿no?, respecto de la desaparición del Ministerio de Justicia. Entonces queremos que en pocos días el ex ministro Pazmiño pueda hacer una reforma de la política de rehabilitación social a nivel nacional, y el estado de emergencia es únicamente un mal parche que se quiere darle a la rehabilitación social en el país. No puedo estar de acuerdo en que una medida pueda de alguna manera reemplazar a la omisión de la política pública nacional. Habría que preguntarle al Estado ecuatoriano qué está haciendo esta Dirección Nacional de Atención de las Personas Privadas de la Libertad, qué significó la supresión del Ministerio de Justicia, cuánto está invirtiendo el Estado Nacional para la rehabilitación. Recordemos que la rehabilitación tiene que ver con temas educativos. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a continuar estudiando, a tener capacitación profesional, capacitación para el empleo, tienen derecho a tener políticas de recreación, el uso del espacio, del tiempo, desarrollo físico, tienen derecho a la protección, a la seguridad. Hoy usted hacía... Y sobre todo tienen derecho y aspiración a efectivamente rehabilitarse. Todo eso habla de rehabilitación, y hoy día usted comentaba en el noticiero de una persona que ha sido encontrada con un elemento en el cuello. Y lo primero que se dice es que posiblemente se suicidó, ¿no? Uh-huh. Y la fiscalía habla de que habría que ver que si es que no se le sella con el famoso ajuste de cuentas. Pero las investigaciones que se han hecho en el país dicen claramente, por ejemplo, la que ha hecho Margarita Camacho en el penal, el ex penal García Moreno, pero que puede ser muy bien adaptada a lo que pasa actualmente. Esos hechos son más bien indicativos, ¿no?, de lo que mal se llama los ajustes de cuentas al interior. Son mecanismos muy conocidos al interior y fuera de las cárceles respecto de cómo dentro se ajustan estas cuentas. Y el Estado ecuatoriano no puede seguir siendo omisivo respecto de la falta grave, muy grave, que tiene que resolverlo el gobierno. Gracias por su presencia, doctora Mendoza. Muy amable. He escuchado a la doctora Catalina Mendoza, experta en género y desarrollo.